Buenas noches. Buenas noches, Leo. ¿Cómo va? Bien, tranqui. Buenas noches a todos. Buenas noches, Iván. Fundación. Tranquilo. Uf. Como con Penal 2 más o menos. Bueno, pero esa es más tranquila que esta. Sí, toda la vida. Pero igual el tiempo es corto, ¿no? El tiempo apremia. Esta es la última, me parece que rendimos todos. Sí, igual esta después viene lo entretenido, a partir de la unidad 14 viene lo salado. Bueno, a leer. Que después de la unidad 14 es más difícil que esto todavía. Así es. Mucho más compleja, me parece más complicado. Todo lo que es juicio Sí. ejecutivo. Juicio ejecutivo, los tipos de procesos, todo eso, ¿no? Encima tenés 2 unidades de proceso ejecutivo. Bastante complicaditas. Es así. Es que vamos a llegar muy justo con los tiempos. Después nos quedan 3 unidades más. Así que la 16 no tanto, pero la 17 y 18. Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? Hola, Ana, ¿cómo va? ¿Cómo andan, Ana? Bueno. Todo en orden, digamos.
Buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo les va? Son 66 participantes. Bueno, yo soy el hospedador, sala de espera, admitir a todos. Admitir a todos. Deshabilité, así que ahí pueden ingresar todos. Bueno, vayan poniendo los presentes. Veo que lo están haciendo. Bueno. 76 somos. Bien, ¿cómo procesaron el tema de ayer? Bien. ¿Les pareció sencillo? Llorando en la cama, Bien. como corresponde a todo este tipo de cuestiones. Bien, bien. Bueno. Igual me acuerdo que son 2 horas. Los integrantes. Me acuerdo que son 2 horas. En el federal. En el federal. Provincia 4. En el federal. Eso te puede llegar a salvar la vida. Eso. Es escaneo de retina 2 horas. Después las cuestiones de fondo. Sí. Después las cuestiones de fondo se ven, pero eso, presentar en términos. Bien, vamos a continuar. Nosotros ayer dejamos en sentencia confirmatoria y revocatoria, punto 1, más o menos la mitad. Más o menos la mitad. Vimos el recurso extraordinario federal, vimos el concepto, la procedencia, el recurso extraordinario federal propiamente dicho, o como dice Carrió, que es el que más me gusta a mí, en la definición, el campo natural, ¿no? El ámbito natural del recurso extraordinario federal, que es el artículo 14 de la Ley 48. Vimos los requisitos comunes, propios, formales, el plazo, la sustanciación, como era el trámite, y la sentencia. Eso es lo que vimos más o menos en el día de ayer, en las 2 horas. Vamos a continuar ahora con el siguiente punto, que es doctrina de la arbitrariedad y gravedad institucional, normativa y técnica. Bien, recurso extraordinario federal. Cuando ustedes lean recurso extraordinario federal de alguno de los autores, de los recomendados, ¿no? Carrió, Sagüez, que es el que más me gusta. Carrió es el que mejor escribe, el que más me gusta seguir, pero Sagüez es el segundo que más me gusta y me parece muy técnico. Ahora, si yo les tengo que recomendar una bibliografía para que ustedes estudien para el parcial, lean a Rojas, recurso extraordinario federal, porque está más resumido y contiene de manera práctica más o menos lo que estuvimos viendo ayer. Carrió, lo sigue Sagüez en esto, dice que el ámbito natural del recurso extraordinario federal es el recurso extraordinario federal legislado en el artículo 14 de la Ley 48. Los 3 incisos que vimos, Rojas lo llama como recurso extraordinario federal propiamente dicho. Son los incisos que nosotros vimos y cuando vimos requisitos propios, que vimos cuestión federal, los dividimos en cuestiones simples, complejas, y dentro de las complejas, directas o indirectas, son todas cuestiones de derecho. Y son cuestiones de derecho federal. Por ende,
no ingresan a la Corte temas o cuestiones que tienen que ver con derecho común, derecho local, derecho procesal, hechos, prueba, derecho no federal. Eso es en principio. Eso es en principio. Pero la jurisprudencia de la Corte fue abriendo ámbitos excepcionales. Es decir, ustedes tengan en la mente una división, ¿no es cierto? O una clasificación. La primera, ámbito natural, recurso extraordinario federal, artículo 14, ley 48. Y abajo ponen excepciones. Hay 3 excepciones. Recurso extraordinario federal por sentencia arbitraria, es el primero de ellos. Recurso extraordinario federal por gravedad institucional, es el segundo. Y el tercero es recurso extraordinario federal por salto de distancia. El primero que nombré por sentencia arbitraria fue, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Fue un grifo. Es decir, ahí la Corte abrió la canilla. Entonces, llegaron a la Corte una serie de causas que no son derecho federal, pero que ingresaron y colapsaron a la Corte, lo que va a dar lugar a otra figura que después se los voy a explicar. ¿Qué es esto de sentencia arbitraria? ¿Qué es esto de sentencia arbitraria? Después, Juan Manuel, ya te leí a la mañana lo que habíamos quedado ayer, pero lo voy a comentar contigo al finalizar la clase, con los que se quieran quedar, y te explico cuál es la estrategia que uso y qué es lo que hago. No es que me olvide, lo voy a dejar para el último, para así seguimos con el tema. ¿Qué es esto de sentencia arbitraria? La sentencia arbitraria, en realidad no hay mucho concepto de sentencia arbitraria, lo que hay son casos. Es la mayor cantidad de causas que llegan a la Corte es por el supuesto de sentencia arbitraria. Esta sentencia arbitraria es una sentencia que fue calificada por la Corte como insostenible, inconstitucional, anormal, irregular. Y estas sentencias arbitrarias tratan temas de derecho común, de derecho local, de derecho procesal, todo ese derecho ajeno al derecho federal. Pero la existencia de una sentencia arbitraria, que es repulsiva a la Constitución, a esos principios constitucionales, transforma la cuestión en cuestión federal. ¿Se entendió? Es decir, la existencia de una sentencia arbitraria, por más que hable de derecho común, derecho laboral, por más que hable de un tema procesal, de una cuestión de hecho o de prueba que sería ajeno al tratamiento de la Corte, conforme lo establece el artículo 14 de la ley 48, transforma la cuestión en cuestión federal. Es decir, por más que hable de derecho común, por ejemplo, la existencia de una sentencia arbitraria transforma la cuestión en cuestión federal. En consecuencia, puede llegar a la Corte. ¿Cuál es el origen de, antes de empezar a hablar de los conceptos que dio la doctrina, cuál es el origen de la sentencia arbitraria? El origen jurisprudencial. Linares encontró un inicio del concepto en un juicio contra la sucesión de Urquiza, en un fallo de corte del año 1889, donde se empezaba a vislumbrar ahí. Pero la entrada en escena del concepto de sentencia arbitraria se da en el año 1909, en el caso Rey con Rocha. Sin perjuicio de que la mayoría tuvo una decisión contraria a esto, se empezó a vislumbrar dentro de los fallos de la Corte el concepto de sentencia arbitraria. Terminó de ser reconocida como tal 30 años después, en el año 1939, en un fallo de corte de Storani de Voidanich. ¿Qué es lo que dice la Corte en el caso Rey con Rocha? Esto está en el libro de Sagüez, en el tomo 2, de
Recurso Extraordinario Federal, página 576, y dice, la Corte manifestó en dicho fallo que el requisito constitucional de que nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia fundada en ley, da lugar a recursos ante esta Corte en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, dice, desprovistas de todo apoyo legal, fundadas tan solo en la voluntad de los jueces. Cuando ustedes leen sentencia arbitraria, van a ver que conceptos hay algunos, pero el núcleo fuerte se ve en la casuística. El abogado que maneja la jurisprudencia de corte y maneja este tema, hace la diferencia. Hace la diferencia. ¿Qué es lo que ha entendido la doctrina por sentencia arbitraria? Yo voy a dar dos conceptos, uno el de Carrió y otro el de Sagüez. Y Carrió dice que una sentencia arbitraria es la que no satisface los requisitos del debido proceso adjetivo porque no es en verdad una sentencia en los términos de la Constitución. Me encantó lo que dice. Me encantó la definición. No es una sentencia en los términos de la Constitución. Por eso, ante esa repulsión o ese rechazo, como no respeta esos términos que exige la Constitución para estar delante de una sentencia, la sentencia arbitraria se transforma en cuestión federal por más que trate temas ajenos al derecho federal. Y por eso se puede acceder a corte. Sí, Rosas. Entonces la naturaleza jurídica sería por el control de constitucionalidad. Siempre es la supremacía de la Constitución. Mantener la supremacía de la Constitución. Pero además no puede mantenerse ajeno, por eso, pero no puede, más que la naturaleza jurídica, es el fundamento de por qué la sentencia arbitraria pasa a ser una cuestión federal. Justamente porque no es en verdad una sentencia en los términos de la Constitución. Entonces, la Corte, por más que no sea derecho federal, no puede permanecer ajena cuando observa que una sentencia no respeta esas condiciones que exige la Constitución para una sentencia. Fundamentación, ya vamos a ver cómo se clasifican. Por eso es importante, y me parece que es esencial el concepto que da Carrió. Por otro lado, Sagüez también da una definición que también me gusta mucho. Dice que la sentencia arbitraria es el fallo que no deriva razonablemente del derecho en vigor, por un lado, ¿no? Y por el otro, cuando amplía el concepto, dice que la sentencia arbitraria es el fallo que no especifica razonablemente el derecho vigente, es decir, que no fluye sensatamente de él, no fluye del derecho. Impresionante. La irrazonabilidad de la sentencia arbitraria puede ocurrir porque no aplique la ley, o porque también, o también porque vaya expresamente contra la norma, o porque la interprete inadecuadamente, porque brinda soluciones injustas o inequitativas, porque no asegure la verdad objetiva, contravenga las leyes de la lógica y de la experiencia, lesione un adecuado servicio de justicia o el correcto entendimiento judicial, etc. Lo importante acá que ustedes tienen que tener en cuenta son los grupos. Hay distintas clasificaciones de sentencia arbitraria. La que más me gusta a mí es la de Genaro Carrió, que hay 13 subgrupos. Pero el programa lo sigue más a Sagüez, y vamos a seguir a Sagüez, porque es más sencilla, es decir, sin perjuicio de que tiene más o menos los mismos supuestos, es más sencillo para entender. Ustedes pueden seguir a Carrió, pueden seguir a Rojas, que dan definiciones de, o la clasificación de sentencia arbitraria siguiendo a Carrió, o a Sagüez, que lo que hace es seguir un poco la doctrina, pero los engloba nada más que en 3 grupos. Y les va a permitir a ustedes consejo profesional. Si pueden, lean el libro, pero cuando estén recibidos, cuando empiecen a ejercer, lean el libro de Sagüez. Cuando Sagüez habla y clasifica las sentencias arbitrarias, si vos sos más o menos inteligente, te está dando la pauta de todas las resoluciones que vos podés atacar.
y por qué podés atacarlas. No solamente cuando estés en los supuestos del recurso extraordinario federal, sino cuando estés en otras instancias. Recomendación porque es una joyita, de verdad. Hasta resoluciones en el área administrativa pueden hacer, si quieren. Recomendación. Bien. Sagüez divide los supuestos en 3 subgrupos. Esperen que voy a ver el chat, que hay 21. Quiero ver si hay preguntas. No, son todos los presentes. Muy bien. Sagüez lo divide en 3 subgrupos, lo que es sentencia arbitraria. La primera división es arbitrariedad normativa, te pongan sentencia arbitraria, clasificación, primer grupo, arbitrariedad normativa. Segundo grupo, arbitrariedad fáctica. Tercer grupo, arbitrariedad concurrente. Vamos al primer grupo, arbitrariedad normativa. La arbitrariedad normativa, la sentencia es arbitraria por no resultar una derivación razonada del derecho en vigor. ¿Tá? Es la primera definición que vemos, arbitrariedad normativa. Y ese primer grupo se clasifica en 5 grupos. Y ahí vemos los supuestos de sentencias infundadas o inadecuadamente fundadas. Las sentencias con exceso ritual, aquella que prioriza la forma sobre el fondo. Las sentencias incongruentes, y acá se está afectando el principio de congruencia. Y ustedes ya vieron, dentro de lo que es principio de congruencia, cuando vieron la bolilla 9, sentencia definitiva, creo que el inciso 5 del 163, lo que es el principio de congruencia, los supuestos de ultrapetita, infrapetita, extrapetita. Estaríamos ante estos supuestos. Las sentencias que atacan la preclusión y la cosa juzgada, y las sentencias autocontradictorias. ¿Cuáles son las sentencias autocontradictorias? Son aquellas que no tienen o no hay esa armonía que debe haber en una sentencia entre los fundamentos y lo decidido. Lo decidido debería ser consecuencia de los fundamentos. Acá hay justamente una contradicción. Los fundamentos dicen una cosa, pero se resuelve otra. Por eso son autocontradictorias. ¿Se entendieron los supuestos? Ejemplo. Vamos a suponer que estamos... Daniela Ottoni presenta una contestación de demanda. Una contestación de demanda ante el Juzgado Civil y Comercial número 11, departamental. Un daño sin perjuicio. Lo presenta derivado de un accidente de tránsito. Lo presenta el día 10 y no adjunta bono y ius. E-ius. El juzgado intima previamente a adjuntar bono y ius bajo percibimiento de tenerlo por no presentado, desglose y entrega. ¿Vale? Sale la cédula, la notifican y no adjunta bono y ius. Entonces desglosan la contestación y se la devuelven a Daniela Ottoni. ¿Ustedes qué harían ahí? Algo tendrían que hacer. Nosotros Porque, como actores, mínimo, aunque sea ir a llorar al juzgado. Nosotros como Ustedes actores, como demandados, Daniela Ottoni, en ese supuesto, ¿no? Como demandados, ¿qué harían? okay. Te desglosaron el escrito porque no adjuntaste el bono y el ius, no cumpliste con el bono y el ius. Y lo pago. Y están esas intimaciones. En los laborales y en algunos de los civiles, ahora lo que dicen es, se va a notificar al Tribunal de Disciplina, pero en algunos civiles, el 11 es uno de ellos,
trae esa vieja apercibimiento que viene de los autos asiquían su quiebra. ¿Ustedes qué harían como abogados ¿Puedo presentar con un del demandado al cual le desglosaron el escrito? ¿Me puedo presentar con un escrito adjuntando bueno y ius y dar cumplimiento con la demanda judicial? Sí, ¿O no? pero, Ya me lo sí, pero no desglosaron. lo hiciste dentro del plazo. Y el juzgado te tuvo por no contestado, desglosó por no presentado, te fuiste. Y estás contestando una demanda, ¿eh? Te digo porque además pasaron casos. ¿Qué harían ustedes? Sí, Yo lo pagaría y adjuntaría, ya adjunté la demanda, ya está, buscar en el plazo y lo vuelvo a pagar. No, Bien. pero está fuera todo del bien, plazo Juan, pero ya. te estoy diciendo que vos no pagaste, no cumpliste, porque te llegó la cédula, no la viste, se te pasó el plazo, Pelo. estabas en un momento muy difícil de tu vida, Es se te pasó el irreparable. plazo, No lo puedo apelar. apelás, interponés un, interponés un recurso de apelación. Irreparable, lo apelaría yo. Interponés un recurso de apelación. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y no harías algo más en el recurso? El recurso que más haría. No, contestarla, volver a presentar Cámara. No, Cámara confirma contestación de- primera instancia. Cámara confirma Juan primera instancia. Y Leonardo, Cámara confirma primera instancia. ¿Ustedes qué hacen? Pelo de ¿Ustedes nuevo. qué hacen? Apelo a la Suprema. Vamos, perdón. Apelo, Apelación extraordinaria. recurro. Recurre, sí. Bueno, recurro. Ah, vos decís Recurro a través de un extraordinario Sí. provincial. ¿A través de qué recurso? ¿A través de qué recurso? Pará, no te hagas la- Inaplicabilidad de la ley. Extraordinario. Inaplicabilidad. Inaplicabilidad del... aplicabilidad. Sí, muy bien. Sí. Corte confirma, Corte Provincial. Corte Provincial confirma lo resuelto por Cámara. ¿Ustedes qué hacen? Si dice la Claro. reserva, me voy en causa. La reserva de acción federal, voy a la Corte Federal. Reserva ¿Y del en caso. dónde lo tendrías que haber hecho, Leonardo? En la primera instancia. En el recurso, en No la es apelación. reserva, es plantea cuestión federal. Plantea la Corte ¿Dónde? Federal. Con la presentación En la apelación. en la apelación. En todas las En instancias. la apelación. Todo, siempre va. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cuál ¿Por qué? sería el motivo? Dicho así, tipo café. ¿No hay un exceso ritual ahí? El sexo ritual, sí. Para que no me lo nieguen por la rigurosa formalidad que tiene No, la- pero, ¿No estaríamos no, y ante un supuesto de sentencia arbitraria? sí, porque por una cuestión impositiva no me dejan. Natalia dice, prioriza. Natalia dice, prioriza forma sobre fondo. Bien, Natalia, coincido contigo. Adriana dice, violación del derecho de defensa. Perfecto. ¿Se entienden cómo es el juego? Fíjense que esta resolución que surgió en primera instancia en un proceso que tramita dentro de una organización judicial provincial, si yo quiero llegar a corte, porque digo, esto es una sentencia arbitraria, tengo que hacer la reserva, planteo la cuestión federal, por eso hago mucho hincapié que digan planteo, porque yo ya lo tengo tan incorporado que digo reserva, y no quiero que tengan los mismos errores que yo. Plantean la cuestión federal, oportunamente, lo mantienen en todas las instancias, si hay cuestión federal se van por inaplicabilidad, y si Corte les dice, tiene razón Cámara, se pueden ir a Corte de Nación, si Corte de Provincia confirma Cámara, se pueden ir a Corte de Nación, y ya tienen todo cumplido los requisitos. Por eso es importante en esta clasificación identificar las sentencias arbitrarias, porque las sentencias arbitrarias no es que se van a dar en los superiores tribunales provinciales o en las cámaras federales, pueden venir desde antes, cuando ustedes hacen, por eso es importante que hagan la oportuna invocación de la cuestión federal. Y por eso es importante que ustedes cuando lean las resoluciones vayan identificando las sentencias arbitrarias que ustedes pueden llegar a atacar el día de mañana a través del recurso extraordinario federal. Arbitrariedad normativa, no son una derivación del derecho razonada, del derecho en vigor, con estos 5 supuestos: infundadas o inadecuadamente fundadas, exceso ritual, autocontradictorias,
incongruentes, que afectan la preclusión y la cosa juzgada. ¿Está? El segundo grupo de arbitrariedad es la fáctica. Perdón, estoy leyendo una consulta. ¿Por qué se violaría el derecho de defensa si el derecho lo tuve y no lo ejercí como debía nada más? Porque yo creo que el derecho de defensa, la obligación fehaciente, Tomás, es del abogado. El bono de ius, no de la parte. Entonces, ¿por qué la parte tiene que sufrir una consecuencia por un incumplimiento del abogado de una de sus obligaciones previsionales y profesionales? Pero en todo caso Esa no es mi habría postura. una Y lo vengo responsabilidad sosteniendo profesional. desde la época en que desglosaban. Sí, por supuesto que tenés una responsabilidad profesional, pero para no tener la responsabilidad profesional, convendría además que los órganos jurisdiccionales vean la cuestión detrás, que este rigorismo formal no tiene nada que ver con el derecho de defensa de la parte. ¿Entendés, Tomás? Esa es mi postura, y esa es la postura que están tomando muchos juzgados y tribunales. Sí, Porque la entiendo, la postura. Si estamos hablando que el bono y el ius es obligación del abogado, y además la ley no te dice que te lo van a desglosar, ¿eh? La ley, en realidad, la 10268 y la 8480, lo que te dice es que no lo van a proveer hasta tanto no cumplas. Por eso ahora muchos tribunales entendieron, arrancaron los laborales diciendo, no, mirá, si vos no cumplís, notifico al tribunal de disciplina, que tengas una sanción vos. Pero la parte que no tiene nada que Por eso ver, te dije lo de pagar, profe, esa es mi porque postura, ¿eh? Entiendo la postura, Carlos. Lo que pienso también es que, por ejemplo, lo mismo sería cuando se presenta, con el ejemplo que has dado varias veces, cuando se presenta con un cargo vencido y no se llega a contestar la demanda en tiempo. Ahí también es un exceso de rigurosidad formal, porque por 2 minutos no podés contestar la demanda y también perdés el derecho de defensa. Ah, ay, Tomás, en la que te metiste. Vos sabés que hay un tema que es el minuto fatal, un tema de corte, que ahora cuando termine la clase te lo voy a contar. Es un escrito, un recurso, una revocatoria in extremis presentada 1 minuto después de las 9:30 en corte. Después te lo comento. Pero me parece que el rigorismo formal no es el mismo. Una cosa es que no hayas cumplido dentro del plazo y otra cosa es una obligación del abogado que nada tiene que ver con el derecho de defensa. Me parece a mí. No le veo la misma entidad. Igual la Corte a veces cuando veamos gravedad institucional vas a ver que también ha flexibilizado algunas cosas procesales, por ejemplo los plazos y la oportuna invocación. Ahora lo vamos a ver. Pero Perfecto. no es lo mismo pagar bono ius que presentarlo al día 20, la contestación de demanda, fuera el total del plazo. Porque vos tenías hasta cierto plazo para cumplimentar. Yo en el plazo soy más riguroso. Bueno, arbitrariedad fáctica. Cuando nosotros dijimos arbitrariedad normativa, dijimos que no es una derivación razonable o razonada del derecho en vigor. Si yo les digo arbitrariedad fáctica, ¿a ustedes qué les surge por la cabeza? Cosas que tienen que ver con ¿qué? ¿Con el derecho? No, No, más que hay bien una con la aplicación. La prueba de los hechos. Con los hechos. Hay cuestiones de hecho y cuestiones de prueba. De prueba. La prueba de los hechos. ¿Está? Entonces, en la arbitrariedad fáctica se engloban aquellos casos o supuestos en los cuales no se evalúa idóneamente la plataforma fáctica ni probatoria, sino que el juez llega, por ejemplo, a una conclusión sin observar el material probatorio que podría llegar a verificar uno de los hechos alegados por una de las partes. Y acá está la gran... Cuando ustedes vean que ofrecen mucha prueba y a veces la parte va a decir, ¿por qué ofrece tanta prueba? O que el testigo dijo tal cosa. Van a utilizar esta herramienta para recurrir en distintas instancias, dejando ver que la sentencia no es concordante con la prueba producida en autos. Es una técnica para patear a veces las cuestiones y llegar lo más lejos posible. Y la arbitrariedad concurrente es
cuando la resolución, la sentencia arbitraria, tiene un supuesto de arbitrariedad fáctica y un supuesto de arbitrariedad normativa. Es decir, en la sentencia arbitraria concurren dos cosas, una de un grupo y otra, por eso es concurrente, concurren un supuesto de cada uno de los grupos vistos con antelación. ¿Se entendió sentencia arbitraria? Fíjense ustedes cómo el concepto de sentencia arbitraria, en esta primera excepción, la Corte amplía el campo y pasa de cuestiones de derecho federal a cuestiones de hecho o de derecho no federal, porque existe una sentencia arbitraria. Y ese grifo que abrió, hizo que se le llenaran los anaqueles y que cuando están en corte pueden estar años sin resolver. Uno de los grandes problemas que tuvo la Corte. ¿Verdad? Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto tiene que ver con el concepto de gravedad institucional. Así como el supuesto de sentencia arbitraria tuvo su nacimiento en el año 1909, con el fallo Rey con Rocha, el de gravedad institucional tuvo su nacimiento en el año 1960, con el fallo Jorge Antonio. Y a partir de ahí, una serie de fallos y una evolución jurisprudencial, que fue elaborando este concepto de gravedad institucional, que lo vemos bien desarrollados en el artículo 257 bis, cuando vemos recurso federal por salto de distancia. Fíjense ustedes. Cuando vemos ahí, vemos el concepto de gravedad institucional después de 40 años de jurisprudencia, 50 años de jurisprudencia, de corte, que fue trabajando este concepto de gravedad institucional. Dijimos, ¿por qué nace el recurso extraordinario? ¿Podría repetir el fallo? Sí, es Jorge Antonio. Dijimos, ¿cómo nace el recurso? ¿Por qué nace el recurso extraordinario federal? Y el recurso extraordinario federal nace para que la Corte ejerza ese control, ¿no? Esa supremacía de la Constitución Nacional, es decir, que todas las resoluciones, todas respeten esa normativa, principalmente el artículo 31, Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos principalmente. Dijimos que por excepción se abre un primer campo en donde ya no se discute la cuestión federal solamente, sino que cuestión federal, no se discuten cuestiones de derecho federal, sino que la cuestión federal puede abarcar lo que es derecho federal como derecho no federal. Cuestiones de hecho y de prueba, no solamente de derecho además, común, local, procesal. Eso a través de lo que es sentencia arbitraria. Ahora, lo que hace el concepto de gravedad institucional es justamente la flexibilización que hace la Corte de algunos recaudos formales del recurso extraordinario federal para poder entender en la causa. El caso Jorge Antonio es un supuesto de una interdicción en su momento, en donde los abogados de este Jorge Antonio piden que se le devuelvan unos autos, 6 autos y 2 embarcaciones, porque se estaban deteriorando por el uso. Y el juez de la primera instancia dijo que no, apelaron, fue a Cámara, Cámara revocó, dio el ok, y se presentó el apoderado de la comisión liquidadora, interpuso un recurso de nulidad, y la Corte dijo, no, mire, usted no está bien acreditado que sea apoderado, no está acreditado que sea apoderado, así que no al recurso. Recurre mediante la queja a la Corte, y cuando escuchan a Lascano, en ese momento era el procurador general, Lascano dice, no, mire, la verdad no es ni sentencia definitiva, ni es una cuestión de derecho federal, porque estamos hablando de un tema procesal, en donde esta persona lo que hizo no fue acreditar de manera fehaciente la representación que invoca. La representación que invoca. Entonces, la Corte, ¿qué dice? Y esto está en el libro de Rojas. Dice, y es interesante la frase, ¿no?
Dice la Corte que en atención a la gravedad institucional que se evidenciaba en la causa, se debían superar los ápices procesales frustratorios que restringieran la intervención del tribunal para ejercer su función primordial de control de constitucionalidad y de casación federal que ella debe cumplir. Con este fallo, la Corte lo que está haciendo es, está abriendo este segundo campo y dice, no, ya no dice solamente, no, miren, son cuestiones de sentencia arbitraria. Ahora está hablando de estos rigorismos formales, que no sea una sentencia definitiva, que sea una cuestión procesal, que nada tiene que ver con el derecho federal, pero que estén en riesgo las instituciones básicas del país o los derechos y garantías contemplados en la Constitución Nacional. Están un poquito de la mano los conceptos de sentencia arbitraria y de gravedad institucional. ¿En qué difieren? En que gravedad institucional es un instituto, por ejemplo, que te permite revisar supuestos de sentencia no definitivas. Y ustedes saben que uno de los requisitos propios del recurso extraordinario federal es la sentencia definitiva. Fabiola, no te contesté, perdón, pues ahí están hablando, pues justo estaba dando, a ver. Fabiola, el último grupo de sentencia arbitraria, podría poner arbitrariedad concurrente. Fabiola, listo, ya te contestaron. Bueno. Gracias. Nada, perdón. Entonces, la gravedad institucional permite adentrarse, le permite a la Corte adentrarse en casos que, aunque no cumplan con esos recaudos, pero que tienen esa importancia porque están en juego las instituciones básicas del país o los derechos y garantías contemplados en la Constitución, a resolver el caso. Y ya les dije, ¿qué fue lo que ha hecho la Corte cuando utilizó este instituto de la gravedad institucional? Los supuestos en los cuales se ha abocado la Corte es para revisar sentencias no definitivas. Fíjense lo que decían hoy, no sé si está ahí Tomás Piacente, para superar el incumplimiento de los recaudos formales en lo que es el planteamiento y la interposición del recurso extraordinario federal. Fíjense que si ustedes, bien Tomás, que si ustedes no hacen la oportuna invocación, que es uno de los recaudos formales, en principio la Corte, si llegan, le va a decir, no, mire, no hizo esto, no hubo una oportuna invocación, ni lo mantuvo. Pero hubo supuestos y casos en los cuales no se hizo la oportuna invocación y sin embargo la Corte los trató porque era un supuesto de gravedad institucional. ¿Cómo flexibilizó esos recaudos formales? Pero no se da siempre, esto es ultra excepcional. Hoy en día para llegar a la Corte, el otro día estaba leyendo me parece que llegan a la Corte de los recursos que interponen más o menos el 15% de lo restrictivos que están. Y no solamente lo restrictivos que están, sino además están mucho más restrictivos con las quejas. Así que fíjense, siempre, por más que haya casos que son excepcionales, como sentencia arbitraria, como gravedad institucional, ustedes cumplan todos los recaudos, los comunes, los propios especialmente, y los formales, que últimamente están en boga. Dijimos, para revisar sentencias no definitivas, para superar el incumplimiento de los recaudos, como el de la oportuna invocación del recurso, de la cuestión federal, para revisar cuestiones procesales, también la ha utilizado, para revisar cuestiones de hecho o de derecho común, al igual que la sentencia arbitraria, y para revisar cuestiones de hecho o derecho común en concordancia con la doctrina de lo que es la sentencia arbitraria. Fíjense cómo fue evolucionando y cómo la realidad indica una cosa, chicos. Lo mismo que pasa en provincia. Cuando a la Corte le interesa un tema, lo trata. Cuando a la Corte le interesó tal tema y sentar un precedente o una doctrina legal o lo que fuere, lo trata el tema. Y ha utilizado y ha creado distintos institutos que después fue un boomerang. Porque con el tiempo, ¿qué hicimos nosotros? No, sentencia arbitraria. ¡Rum! Tengo todas estas causales y en algún lado la voy a meter. Sentencia arbitraria. Tomá. Gravedad institucional. Tomá. Y por eso se le complicó tanto
Y por eso la Corte manoteó un instituto de la Corte Americana, que es el certiorari, justamente para limpiar un poquito los anaqueles, que ya lo vamos a ver. Dijimos, recurso extraordinario federal, ámbito natural, artículo 14, los 3 incisos, ley 48. Excepcionalmente, sentencia arbitraria, todos los supuestos que vimos. El segundo campo de excepción fue la gravedad institucional. Y el tercer campo de excepción es el recurso extraordinario por salto de distancia. ¿Y por qué digo que es el tercer supuesto? Porque está muy ligado a gravedad institucional. Pero está legislado esto. Ahora está legislado el recurso extraordinario de salto de distancia, que había nacido con el caso Dromi en la época de Menem, donde se privatizó Aerolíneas Argentinas. Dromi era el ministro del Interior y la Corte se abocó a un caso saltando todas las instancias para resolver sobre la procedencia de la privatización, la constitucionalidad, etc. Después hubo varios casos más y después cayó un poquito en el olvido, etc. Hasta el caso Clarín y la ley de medios audiovisuales, en donde el grupo Clarín interpone una acción de amparo en donde solicita una medida cautelar de no innovar, etc. Se modifica el artículo 257 y se agrega el 257 bis y 257 ter, y se legisla sobre el recurso extraordinario por salto de distancia. ¿Qué es lo interesante de esto? Primero, cómo es el sistema, cómo es el trámite. Pero segundo, que contempla, no sé, por el caso que estaban removiendo los jueces, creo que sí. Sí, en Si no, el caso es cómo se... ¿Se acuerdan los requisitos propios del recurso extraordinario federal? Bien, son 5, de los cuales los 3 esenciales eran cuestión federal, sentencia definitiva, emanada del superior tribunal de la causa. Este tercero es el que sacan de lado en el recurso extraordinario por salto de distancia. Pero yo digo, y esto es algo mío, que en algún supuesto también sacan el segundo requisito de sentencia definitiva. Y ahora se los voy a decir. Lo que es interesante, ya vamos a leer el artículo 257 bis y 257 ter del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, es el concepto de gravedad institucional. Y dice que procede el recurso extraordinario por salto de distancia sin necesidad de que haya emanado del superior tribunal de la causa, cuando el tema exceda el interés de las partes y pueda afectar a la comunidad toda. Ya vamos a leer bien lo que dice. Excede el interés de las partes. Excede el interés de las partes del pleito. Y además puede afectar las bases mismas de las instituciones de la República o los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional o los tratados. Y cuando empieza a aclarar contra qué tipo de resoluciones procede, habla de sentencias definitivas o equiparables a tal de primera instancia, pero también habla de las cautelares. Y ustedes van a ver, si es que ya no lo vieron, que una medida cautelar no es definitiva, porque puede ser modificada. ¿O no? Porque puede ser modificada la medida cautelar. Sin embargo, la ley establece que uno de los supuestos es la medida cautelar. ¿Y por qué dice lo de la medida cautelar? Por la medida cautelar de Clarín. ¿Está? Entonces, por eso digo, si una medida cautelar no es sentencia definitiva, también en ese supuesto no se exige el segundo requisito de sentencia definitiva. Más allá de que lo que no se exige es que sea emanado del superior tribunal de la causa. ¿Se entendió? Pero eso es algo que digo yo. Si ustedes dicen, bueno, ¿qué requisito? Si les preguntan, ¿qué requisito propio no es necesario que se cumpla en el recurso extraordinario por salto de distancia? Ustedes deben decir que sea emanado del superior tribunal de la causa. El derecho a la medida de gobierno de turno. Dice acá la señorita Morello. Vamos a leer
el 257 bis. El 257 bis dice, recurso extraordinario por salto de instancia. Procederá el recurso extraordinario ante la Corte Suprema, prescindiendo del recaudo del Tribunal Superior, acá te lo dice la ley, en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior. Y en el segundo párrafo dice, existirá, y ya define lo que es gravedad institucional, dice, existirá gravedad institucional en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que su trascendencia queden comprometidas, que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales por ella incorporados. La Corte habilitará la instancia con alcance restringidos y de marcada excepcionalidad. Solo serán susceptibles de recurso extraordinario por salto de instancia las sentencias definitivas de primera instancia, las resoluciones equiparables a ellas y aquellas dictadas a título de medidas cautelares, y no procederá en causas de materia penal. El 257 ter, habla ya del trámite, ante quién, cuál es la forma, cuál es el plazo, ante quién se interpone, etc. Se interpone directamente, y esto es parecido a la queja, ante la Corte. Dice, el recurso extraordinario por salto de distancia deberá interponerse directamente ante la Corte Suprema mediante escrito fundado y autónomo. Ahí tenemos los requisitos de forma. Dentro del plazo de 10 días, requisito de forma, de notificar la resolución impugnada. La Corte Suprema podrá rechazar el recurso sin más trámite, si no observar en prima facie los requisitos para su procedencia, y en cuyo caso proseguirá la causa según su estado y por el procedimiento que corresponda. El auto por el cual el autotribunal declare la admisibilidad del recurso tendrá efecto suspensivo respecto de la resolución recurrida. Del escrito presentado se dará traslado a las partes interesadas por el plazo de 5 días de notificándolas personalmente o por cédula. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Corte decidirá sobre la procedencia del recurso. Si lo estimare necesario, para mejor proveer, podrá requerir al tribunal contra cuya resolución se haya deducido la misma, la remisión del expediente en forma urgente, etc. ¿Qué es lo que hizo la Corte? La Corte sí procede. Una cosa es que lo declare admisible y otra cosa es que resuelva sobre el fondo de la cuestión. Acá cuando lo declaró, el tema de los jueces, cuando lo declaró admisible, salió todo el mundo a festejar. Después cuando resolvió, salió todo el mundo a protestar. ¿Está? Sepan bien cómo es el trámite, ante quién lo interpongo. Fíjense que los recaudos son los mismos, los de forma son los mismos. Aún la acordada 4 del 2007, más todo lo demás. Fundado, debe bastarse a sí mismo, lo presentan ustedes, y tiene que tener tal... No necesitas de ningún otro elemento para resolver. La Corte puede pedir la remisión del expediente, pero en principio se debe bastar a sí mismo este recurso extraordinario federal por salto de distancia. Entonces vimos que tenemos, y se los repito nuevamente, el campo natural, el ámbito natural, artículo 14, ley 48, excepcionalmente sentencia arbitraria, gravedad institucional, recurso extraordinario federal por salto de distancia. Si nosotros analizamos las excepciones, fíjense que siempre algo hay. Por ejemplo, sentencia arbitraria. Hay cuestiones de derecho común. No federal, local, procesal, pero como hay una sentencia arbitraria, se transforma en cuestión federal. Es decir, que la cuestión federal amplía y ya no es solamente derecho federal, sino también el supuesto de sentencia arbitraria. Porque a la Corte le interesó ingresar ahí. Si hay gravedad institucional, hay flexibilización. ¿De qué? De algunos recaudos procesales, de sentencias que no son definitivas, de si hay cuestiones de hecho o de prueba o de cuestiones de derecho procesal. La Corte le interesó,
También captó y resolvió. Recurso extraordinario por salto de distancia, requisito propio de lo que es superior tribunal de la causa, ¡boom!, lo sacamos, porque es tan importante que se metió de cabeza y entendió en el tema. Ahora, todo eso hizo que se llenaran los anaqueles de la Corte y esté la Corte paralizada. ¿Qué hizo la Corte? En realidad, ¿qué hizo el legislador? Con algo que venía haciendo la Corte. ¿Qué artículo qué es, Juan? Esto que leíste la última ¿Qué parte, artículo es? ¿Cuál? Saltum, no lo encuentro en el código y no me acuerdo cuál es la ley o no me acuerdo dónde está regulado. 257 bis, 257 ter, Ahí está, gracias. 257 bis, 257 ter del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Sí, lo estoy buscando. Gracias. ¿Qué fue? Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se nos llenó la cocina de humo. Entonces, entraba una causa, ustedes hacen todo el caminito con una causa que inició en la justicia ordinaria o iniciaban en la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires y tenían que hacer primera instancia, cámara, corte de provincia, que lleva su tiempo, corte de nación y tardaban 15 años. Es una locura. ¿Está? Entonces, ¿qué empezó a hacer la Corte? Y manoteó un instituto del derecho de la Corte americana y tiene que ver con el certiorari. Pero lo que legisló el legislador es el certiorari negativo. Porque el certiorari, o ese Bill of Certiorari, Certiorari Right, una cosa así, es los dos conceptos. La posibilidad de que la Corte entienda en casos que no tienen todos los recaudos que exigen y que no entienda en casos que sí tienen todos los recaudos. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, lo vimos en provincia nosotros, cuando vimos el 31 bis de la 5827. Ahora, ¿dónde está este certiorari que se encuentra legislado por la 23771 y se incorporó al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación también? ¿Qué artículo? 280. Y el artículo 280 lo que hace es agregar algo, un requisito. Porque hasta ahora lo que nosotros vimos es, ¿cuáles son los requisitos de los recursos extraordinarios federales o del recurso extraordinario federal? Son todos estos. Tac. Si no se cumplen estos, igual lo vamos a entender, porque es sentencia arbitraria, gravedad institucional. Ahora, con el certiorari, si ustedes cumplen todos los recaudos que vimos, pueden llegar a no entender en el recurso a la Corte. Puede decidir no entender. ¿Saben por qué? Porque se agregó una cosa más, que es la trascendencia. Que el recurso federal tenga trascendencia. Por más que ustedes hayan cumplido con todos los recaudos comunes, propios y formales. La trascendencia. Fíjense que el 280 establece acá está. Fíjense en el primer párrafo. La Corte, cuando arranca la segunda oración, la Corte, según su sana discreción y con la sola invocación de esta norma, es decir, el 280, podrá rechazar el recurso extraordinario por falta de agravio federal suficiente, o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia. O carentes de trascendencia. Es decir, me agregó el requisito de la trascendencia. Vos llegabas, primera instancia, Cámara, Corte de Provincia, Corte de Nación. Te ponían una planchita, plac, 280, y te decían, no es trascendente. Y no te explicaban por qué. No te explican por qué. Y no tienen que ser motivadas las resoluciones judiciales. Y la Corte lo hace. Y lo que lo usa. Entonces, ¿qué pasó? Con las buenas intenciones de la Corte, a partir de los principios del siglo pasado, que empezó a vislumbrar y a crear los conceptos de sentencia arbitraria, de gravedad institucional a mitad del siglo pasado, lo que hizo fue abrir la canilla. Y se llenó de agua. Entonces dijo, no, vamos a empezar a cerrar la canilla.
y cómo cierran la canilla con el certiorari. Porque al fin y al cabo lo que yo estoy viendo es que hay supuestos en los cuales no se cumple con los requisitos exigidos por la ley, los requisitos propios, igual entiende. Y cuando se cumplen, puede no entender porque no es trascendente. Y encima, según su sana discreción. Según su sana discreción. Y yo les voy a decir qué es lo que a mí me molesta de esto. Y esto me molesta a mí, no le molesta al resto. Y me merecen el mayor de los respetos los ministros de la Corte, todos los que hubo, porque los últimos fueron profesores de Derecho y la verdad que saben una bocha. Pero, ¿y si tenemos un tipo corrupto? Gato. ¿Y si tenemos un tipo corrupto que dice, no, no es trascendente? ¿Qué hacemos? No, a ver, yo creo que con los fallos que he visto de corte hay algo que va más allá. Hemos tenido conformaciones de corte que, mamita, en la década del 90 uno leía la mayoría automática de este muchacho de La Rioja y eran terribles los fallos. Y leías cosas de Fight y de Petraki y decías, mirá vos, estos tipos que son minoría, mirá qué buen fallo. Estas cosas de rechazar sin explicar por qué, y yo les aseguro que la mayoría de los casos tienen razón, en los rechazos por el 280. Pero el legislador, al incorporar a través de la 23771, que lo que hace con la 23771 son dos cosas, modifica la cantidad de miembros de la Corte, en su momento, que pasaron a 9, e introduce esta reforma en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es el 280. Está bien, limpian los anaqueles, porque la verdad que nosotros también somos de terror, ¿eh? En cuanto vemos una cosita nos agarramos y le metemos y el extraordinario y hacemos reserva del caso federal y no es caso de planteamiento y todo lo que siempre les digo, pero es un arma que a mí la verdad que mucho no me convence. Pero no solamente lo usamos nosotros, porque esto no es una creación nuestra. Esto viene también de la Corte Americana. Evidentemente los abogados somos complicados en toda parte del mundo. Y se llega a estas instancias. Me parece que el certiorari es la consecuencia de la sentencia arbitraria, de gravedad institucional y de todas aquellas cosas que a nosotros nos dicen pueden llegar a corte. Podemos llegar a corte. Entonces el camino parece que es sencillo y no es para nada sencillo, porque no es para nada sencillo. Y el último punto que vamos a ver, las 9 y 11. El último punto que vamos a ver es, que ya lo estoy viendo acá, el de queja. Cuando ustedes vean queja, se los voy a explicar así muy por arriba porque es volver a ver algunas cosas. Es el 285 y la acordada 4 del 2007. Ustedes saben bien que la queja es un remedio impugnativo también extraordinario que procede cuando es declarado inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto, porque en este caso estamos viendo el recurso de queja ante la Corte. Se interpone ante ese organismo jurisdiccional. Entonces lo que nosotros tenemos es que el órgano que emitió la resolución que nosotros queremos impugnar por el recurso extraordinario federal, interpusimos el recurso y dio traslado por cédula a la contraria y se expidió con que es inadmisible. Entonces a nosotros nos queda la vía de la queja. No importa en dónde estemos, lo que debemos hacer es concurrir en el plazo de 5 días ante la Corte de Justicia de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 5 días más la ampliación legal que corresponda de acuerdo a donde se encuentre el recurrente. Lo que deben hacer es cumplimentar con todos los requisitos que establece en el 285. También es factible que la Corte resuelva la queja a través del 280. Es decir, esta trascendencia que se exige para el recurso extraordinario federal también es aplicable para el supuesto de queja por denegación del recurso extraordinario federal.
¿Qué dice el 285? Cuando dijere queja por denegación de recurso ante la Corte Suprema, la presentación debidamente fundada deberá efectuarse en el plazo que establece el segundo párrafo del 282, que habla de 5 días. Ese párrafo lo que habla es la denegación por el recurso de apelación, el 282. Dice que la Corte podrá desestimar la queja sin más trámite, exigir la presentación de copia o, si fuera necesaria, la remisión del expediente. Si la queja por denegación del recurso extraordinario, la Corte podrá rechazar este recurso en los supuestos del 280 que les dije recién. Si la queja fuese declarada procedente y se revocare la sentencia, será de aplicación el artículo 16 de la Ley 48. Mientras la Corte no haga lugar a la queja, no se suspenderá el curso del proceso. Fíjense lo siguiente. Si yo interpongo la queja, es para que me declaren admisible el recurso. La Corte lo que puede hacer es, si lo declara admisible, además de quitar la sentencia de fondo, porque ahí se va a actuar como lo indica el 16 de la Ley 48. Y el 16 de la Ley 48 lo que establece es que puede anular, reenviar o dictar la sentencia. ¿Cuáles son los recaudos que tienen que tener formales? Los recaudos que tienen que tener formales son muy similares a lo del recurso extraordinario federal. Sentencia definitiva, emanada del superior tribunal de la causa, que cause un gravamen irreparable, que haya sido interpuesto el recurso extraordinario federal dentro del plazo de 10 días exigido, ¿no? Que se haya denegado. Pero acá, a diferencia del recurso extraordinario federal, hay que pagar un depósito. Que el depósito, la última modificación que yo le vi, Graciela, es el artículo 16 de la Ley 48. El depósito, la última vez que lo vi, estaba alrededor de 26.000 pesos, pero o se modificó en diciembre del año pasado, me parece que le estoy pifiando en el número, porque en diciembre del año pasado se modificó el monto. La tienen que interponer directamente ante la Corte, con copias, debidamente fundado. Se debe abastecer a sí mismo. Pero además, tienen que también cumplir con la acordada 4 del 2007. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean la acordada 4 del 2007, en esa acordada, sí, con la acordada 40, está bien. En esa acordada 4 del 2007, establece lo que debe contener el recurso, lo que se debe adjuntar al recurso, qué copia se debe adjuntar de la notificación, etcétera, 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 todos los recaudos formales que lo van a leer, y también la carátula. Acuérdense, la carátula que establece, la 4 del 2007 establece una carátula para el recurso extraordinario federal, y a partir del artículo 7 establece también una carátula para la queja. Y si no cumplen con eso, se lo van a declarar inadmisible. Se lo van a desestimar. Bien, bueno. Yo más o menos he terminado. Lo que vamos a hacer, si les parece bien, para mañana, yo voy a tomar un pequeño oral mañana, con todas las consultas que tengan, antes de las 5 de la tarde me la mandan al mail. Antes de las 5 de la tarde me la mandan al mail. Hacemos un poquito una clase de consulta y hacemos un poquito una clase de tipo, yo les voy a preguntar, sáquenle la palabra examen, yo les voy a preguntar a ustedes a ver si entienden el sistema, a ver si entienden los requisitos, a ver si entienden los conceptos de sentencia arbitraria, de gravedad institucional. ¿Cuánto tardan en desgrabar esta clase más o menos? ¿La van a escuchar hoy? ¿La escuchan mañana otra vez? No 2 fue horas larga, más o menos. Una hora.
¿Sí? ¿Cómo 2 horas? A mí, sí, sí. A mí me 1 hora toma 10 bastante. fue, más o menos. El tema 1 hora, es que 1 lo hora. No, suben pero rápido también. desgrabar no es lo mismo que lleva más tiempo. Y yo hablo tan despacio encima. Mira, te voy a dar un dato fáctico. Donde yo laburo, tengo compañeros que trabajan Yo en también el... desgrabé clases siendo alumno, ¿eh? Guarda. No, está bien, pero yo te hablo de gente que labura de desgrabar, que son las sesiones del consejo. Ellos toman 2 horas de desgrabación por una de... Ah, mira. Boludo, siempre se te cae el audio. Sí, A mí cuando me- la parte me más tarda importante, más la parte que más los- emocionante, ahí se le apaga el audio. Carlos, te hago una consulta. Por Yo tardé un montón. Yo tardo un montón cada vez que tengo que desgrabar. Yo tardaba un montón. Cuando desgrababa las clases. ¿Puedo hacer ¿Saben un, lo que hacía? Miren qué loco. ¿puedo hacer un sericidio malo? Me cansé de desgrabar, perdón, me cansé de desgrabar cuando era estudiante, entonces lo que hacía, me agarraba 2 o 3 libros y los leía con el programa. Entonces tenía la opinión de 2, porque me cansaba tanto, igual que tomar notas, ¿viste? Apunte, todo. Entonces me centraba en el programa y lo llenaba con 2 o 3 libros a ver cada uno de los conceptos. Entonces, sí, decime, perdón, primero me iba a hablar Iván. Sí, te hago una consulta. En cuanto a los requisitos para depositar en la cuenta del banco, ¿ese dinero después se devuelve, no se Banco devuelve? Nación. ¿O tengo que cubrir toda la totalidad del sentido? Ahí está el destino del depósito, sí. Ahí está el destino del depósito. Vas a ver en los artículos posteriores al 285, está el destino del depósito si se gana, si se pierde. Si se pierde, no, lo perdés y van a las bibliotecas y demás. Y si no lo deposito 87, 88, por ahí. si no hago el pago completo, me intiman y me desestiman el recurso de queja. No es lo mismo que el depósito previo, no es lo mismo que el depósito previo de costo, en provincia, Iván, ¿No? No. Acá tenés un monto fijo, que es la acordada 40 que decían recién. Yo no me acuerdo ahora el monto. 900.000 es el monto del artículo 286. 900.000 pesos. Lo que dice acá. Deberá depositarse. No, pero eso no está modificado. No, 900.000 es viejo, No, es la ley de Infolec, la acabo de agarrar de internet. Es la que está subida, actualizada. No, pero no es 900.000. Nadie, 900.000. No es 900.000. Son 100.000, profe. No está. Por eso, no 900.000. ¿Qué monto estamos hablando? Por ahí dije algo mal, perdón. Vamos de nuevo si por ahí no nos equivocamos. 100.000 dicen acá. Es el artículo 1 de la acordada 40 del 2019. Por Sí, lo que tengo acá. Muy bien, Victoria. Pero Sí, que es diciembre del o el 2019, máximo. me parece. Perdido, porque los montos del depósito iban de como. No, es un monto fijo. Ese es un monto fijo. Ese es el monto fijo. Y este monto que dice acá, cuando se interpusiera el recurso. No se confundan con depósito previo, de la parte de provincia. No estoy en Nación. No, ese no, Juan, no le dé bolilla porque es de la época del ñaupe. Estos argentinos serían eso. Sí, claro, exactamente. ¿Qué acordada era? 1888. La del 2019. ¿Te acordás? 40 del 2019, Juan. A partir del 1 de enero. Bien, Leandro, bien ahí. Bien, entonces vamos a hacer eso. Yo doy por finalizada esta clase. Los que se quieran quedar en función de la pregunta que me había hecho ayer Juan Manuel respecto de el recurso en provincia, cuando hay una norma que se afecta de la provincia de Buenos Aires, de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y también de la federal, cuál es la estrategia a seguir. Así que al resto que no le interese, nos vemos. Bien. Lo estuve chequeando hoy a la mañana, qué es lo que hago yo, lo chequeé con el titular también, y también hace lo mismo. Si vos tenés un supuesto de afectación, es decir, hay un derecho reconocido en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y también en la Constitución de la Nación. Vos querés interponer un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por cuál vas? ¿Por inconstitucionalidad o por inaplicabilidad? Si vos lo que estás haciendo valer es el de inconstitucionalidad,
Tenés que ir por esa normativa de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Ahora bien, si te dicen no, ¿cómo llegás a Nación? Para eso, lo que nosotros hacemos, y el doctor Constantino lo mismo, porque lo llamé hoy a la mañana a ver si él hacía exactamente lo mismo. Presentamos 2 recursos. Dentro de lo que es el concepto de autonomía del recurso extraordinario, no puedes presentar varios recursos en un mismo escrito, sino cada recurso por separado. Yo lo que hago es presentar el de inaplicabilidad de ley. Cuando hay con la reserva, con el planteo de la cuestión federal que ya viene desde antes. Entonces presento los 2 recursos. Esa es la estrategia que yo hago. Y esa es la estrategia que también hace el doctor Constantino. ¿Te toman los 2 recursos? ¿No te toman uno solo? Eso me quedo tranquilo que toman los 2. Pero ponele que te rechacen uno y que no te declaren inadmisible el otro. Por lo menos ya te abrieron la vía de la queja. Bien. ¿Entendés? Claro. Deberían denegarte por la admisibilidad el de inaplicabilidad de ley. Porque van a ver que muchos de los derechos contemplados en la Constitución para un cachito, Juan, muchos de los derechos contemplados en la Constitución del 94 tienen su reflejo en la Constitución del 94 de la provincia. Sí. Entonces, el tema es que la cuestión, ¿saben cuál es? Y les va a pasar a ustedes. Algunos van a ser abogados de empresas, van a trabajar dentro de empresas, otros dentro de algún organismo estatal, otros en tribunales, y otros van a ejercer la profesión. Y cuando ejercen la profesión, van a decir, pucha, ¿qué hago ahora? Y a mí me pasaba en la Cámara Federal de acá, cuando tenía la posibilidad te puedo decir, bueno, interpongo un recurso extraordinario federal contra una resolución, ¿no?, de la Cámara, una sentencia definitiva de la Cámara Federal de Mar del Plata. Y los recaudos de admisibilidad, y que si no te vas en queja, y el tiempo que puede transcurrir. Entonces lo que hacíamos, ¿qué era lo que hacía yo? Metía una revocatoria in extremis, pasaba la causa con la revocatoria in extremis, y eso en el plazo de 3 días. Y en el plazo de los 10, digamos, 7 días después, dejaba el escrito del recurso extraordinario federal en mesa de entradas, y lo dejaba reservado. Entonces, ¿qué ocurría? Que si con la revocatoria me confirmaban la resolución, no me hacían lugar a la revocatoria, pasaba con el recurso extraordinario federal. Muchas veces me decían, se lo declara inadmisible porque no cumple con este recaudo, bla, 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 y me abren la vía de la queja. Entonces, ¿vos qué hacés? Te decís, bueno, meto la revocatoria y veo cómo sale, y a partir de ahí me fijo, no, meté todo. Presentalo. Me pasó, ¿sabés con qué una vez? En una época había una multa de un juzgado de faltas municipal. El juzgado correccional es la apelación. ¿Está? Entonces, yo fui mediante apelación y también me confirmó el juzgado de faltas. ¿Y a dónde iba después? Porque en ese momento encima estaba la Cámara de Casación Penal y no estaba resuelto el tema, que era la Cámara de Apelaciones en lo criminal, o de la Cámara de Garantías, la Cámara de Casación Penal o la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué hacía? Principalmente se me daba con lo que era Cámara de Casación Penal y Suprema Corte. Y metí Cámara de Casación Penal y recurso extraordinario por si me hacía lugar a uno o al otro. Me hicieron lugar y se fue a la Cámara de Casación Penal a La Plata y se resolvió ahí. Ahora creo que lo resuelve la Cámara Departamental, ¿no? Puede ser. Creo que me parece que después hubo una modificación, una cosa así. Bueno, 9:30. Mañana 8:15 arrancamos. ¿Se entendió todo esto? Tienen 17 horas, 19, 20, para mandarme preguntas. Yo voy a hacer algunas preguntas generales, sencillas. No, si no sabés, no sabés. No, acá no te voy a aprobar ni nada. Y vamos a ir dando alguna pauta. Y también les voy a decir qué es lo que viene para ustedes, qué es lo con qué se van a encontrar en el resto de las bolillas. Bueno, profe. Pero ¿se entendió más o menos la clase? Por favor, sí. Es el momento que me lo tienen que decir. Una consulta, ¿mañana vas a dar el punto 3 también, de justicia supranacional, transnacional, o eso no? Generalmente no lo damos. No, generalmente no lo damos porque lo ven en humanos. Así que, si quieren, vemos un poco la estructura
de lo que es la Comisión Interamericana, lo que es la Corte, donde ustedes meten la denuncia. Es muy interesante si ustedes tienen tiempo, cosa que no creo, porque algunos trabajan y estudian, otros estudian y son 3, 4 materias, pero si tienen 10 minutitos, métanse en la página de la Corte Interamericana. Ahí es para que cualquiera que tenga una duda se saque la duda y la verdad que es muy interesante cómo está desarrollada la página de la Corte. Bueno, nos vemos, gente. Hasta mañana. Chao, profe, gracias.